Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Tengan ustedes, amigas y amigos de La Hora que Ortiga. Aquí estamos en Radio Monumental, CDR Canal 2 y desde luego, como siempre, 905-222-0000, La Ortiga CR, La Hora que Ortiga, primero por teléfono, segundo por Twitter, tercero por Facebook. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, amigas y amigos, entramos a nuestra jornada de hoy con temas diversos. Usted puede acompañarnos por teléfono, por internet, como usted lo tenga a bien. Estamos iniciando el programa de esta noche y comenzamos con un tema que a mí me llama mucho la atención. Es que el gobierno plantea la tesis de que se revise la integración y los costos de Soresco. Y usted dirá, ¿y esto con qué se come? Soresco es una sociedad que se creó entre Costa Rica y China a propósito del proyecto de la refinería. Entonces, tiene una junta directiva paritaria entre chinos y ticos, debe reunirse periódicamente, pero es muy esporádico y durante 2 años no ha hecho nada porque el contrato está parado en la Contraloría. Costa Rica plantea que debe reducirse la integración de ese grupo y por lo tanto hay que verlo con los chinos. Bueno, la junta directiva se reunirá en China en los próximos días y ese es uno de los planteamientos que van en camino. ¿Cuál es el elemento sustantivo? Que si la refinería está paralizada, yo no conozco las cifras, pero sí me pregunto cuál es la necesidad de tener esta junta directiva operando y cuál es la necesidad de que tengan costos y que haya gastos. Pareciera que es algo que debe revisarse convenientemente. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Mientras tanto, una situación muy particular en Guatemala. El presidente de la República presenta un recurso de amparo porque se le viene una avalancha con un enjuiciamiento político. Recuerden que la vicepresidenta tuvo que renunciar porque la vincularon con una serie de actos de corrupción que han ido involucrando a figuras de la política y del gobierno guatemalteco, y ahora se ve el presidente amenazado con un juicio político que lo llevaría a la bochornosa situación de renunciar, y esto tendría una implicación enorme para la estabilidad guatemalteca. No hay duda de que es un tema delicado y serio. Y en el Poder Judicial
establecen que una nueva empresa va a hacer el estudio para el fondo de pensiones, será Evaluaciones Actuariales del Norte SC. Recordemos que ya había habido un contrato con Melinsky, Peligrenelli y asociados que no satisfizo, digamos, a alguna gente porque dijeron que el fondo sería insolvente para el 2027 y con un déficit enorme. Veremos qué dice esto. Lo cierto es que en este país el tema de pensiones se torna cada día más complejo, más difícil y más inseguro. Ahí yo me apunto con una propuesta que ha hecho el doctor Walter Cotto, que es crear el proyecto de ley de pensión consumo, que permitiría que con lo que compra cada uno de nosotros se vaya creando un fondo de pensiones universal para toda persona que habite en este país y que compre. Eso ayudaría en materia fiscal, distribuiría mejor la riqueza, le daría acceso, aunque sea una pensión ínfima, a todo el mundo, y descargaríamos un poco el volumen que tiene el erario. Lógicamente implica un aumento en algún impuesto, aunque sea de carácter transitorio para que despegue el fondo. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don Jorge Zúñiga desde Coronado. Gracias, muy buenas noches. Un comentario nada más sobre esto de Soresca, la junta directiva que va para China. Tampoco tengo los datos yo, no sé cuánto van a ir a gastar allá, pero será mejor esperarse hasta que se nieguen o hasta que salga el contrato para empezar así a ver y que se empapen personas que tal vez no han estado en el proceso y después ven a ver cómo se forma la junta directiva. No será mejor estar prevenidos y sacarlo ahí, no hacer como buen ticos, dejarlo todo para el final. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que cuando hay algunos hechos destacables, como la controversia sobre hacer una refinería nueva en Recope, la controversia con la Contraloría sobre los alcances del contrato de esta refinería, las observaciones que hay sobre generación energética, reducir los costos de un ejercicio mancomunado como este, le sirve a todo el mundo. Es una manera razonable de no acrecentar el endeudamiento del país y también de que los socios chinos vean un poco de seriedad en lo que hacemos en Costa Rica. Hablando de seriedad, hoy estuvo el ministro de Hacienda, Helio Fallas, con sus dos viceministros en la Asamblea Legislativa, José Pacheco y Fernando Rodríguez, para analizar el informe de la Contraloría General de la República. Tengo una diferencia de apreciaciones con algunos compañeros diputados, porque a mi juicio el Ministerio de Hacienda ha madurado, ha crecido, hace planteamientos mucho más consistentes. Al juicio de otros diputados, los males siguen igual y por lo tanto hay poca esperanza de que tengamos un cambio significativo en materia de estabilidad fiscal y macroeconómica. No sé, creo que hay que dar tiempo. Para mí la prueba de fuego va a ser el 1 de septiembre, cuando se presente el presupuesto de la República. De aquí a allá habremos caminado tamaño trecho. Tenemos en línea a don Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya. Bienvenido, gusto de oírlo. Buenas noches, Rolando, y buenas noches a todo el país. Rolando, primero lo felicito, esa posición suya, de esa idea de Walter Cotto, definitivamente hay que madurarla, hay que sacarla adelante, porque es lo único que nos puede resolver parte del problema fiscal que tenemos. En segundo lugar, quiero solicitarle encarecidamente, ya que nos oye mucha gente del gobierno, ¿cómo puede ser posible que una emisora que uno escucha, la 101.5, la Radio Nacional, que sea el medio informativo del gobierno, tiene que ir uno al Cerro La Cruz, subirse, que haya buen tiempo para poder escucharla? No puede ser posible que el único medio de comunicación que tiene el Estado sea tan malo, de tan mala categoría. Incluso Radio Universitaria tampoco entra en la zona de Nicoya, y antes entraba Radio Nacional.
¿Y por qué digo esto? Porque si un pueblo informado, un pueblo tiene la soberanía de su pensamiento, y teniendo soberanía de su pensamiento, no puede, ningún medio de prensa, por más hábil que sea, le puede robar su pensamiento y le puede perder la línea que tiene que tener todo ser humano por ver el bien de la sociedad y el bien del país y también bien de su familia. Y yo creo que un medio como este se presta para hacer esa denuncia encarecida. ¿Para qué? Para que el país recobre nuevamente y la luz que antes tenía y que tuvo por muchos años. Liberación Nacional antes era un medio prácticamente de difusión de pensamiento, un medio de cambio, un medio que hacía que la gente confiara en el Partido de Liberación Nacional, porque era un medio que nos daba bienestar y daba bienestar al pueblo. Pero como están las cosas en este momento, el presidente, a pesar de que trata de hacer su mejor esfuerzo, como que no le salen las cosas, como que necesitamos más infraestructura, necesitamos muchas cosas en este país, y tenemos que hacerlo entre todos. Nadie nos va a ayudar, pero hay 1.700 millones de colones guardados en las bóvedas del Banco Central, y el problema del agua que tenemos en este momento, no han hecho nada absolutamente por Guanacaste, no han hecho absolutamente nada por las ideas. El ministro de Agricultura llegó, y cuando lo entrevistaron dice: aquí tengo el proyecto, 4 libros enormes con toda la planificación de lo que iba a hacer por Guanacaste, y se quedó en planificación. Y no, el país no está para planificar y asesorar y demás. Ya existen los planes para el desarrollo de Costa Rica, para el desarrollo de la cuenca de la margen derecha del río Tempisque, pero siguen pensando como que les da miedo actuar. El de los pocos valientes que están en la Asamblea Legislativa, uno es usted, que llega y dice lo que piensa y lo admite en un medio y dice: sí, yo lo dije, pero los demás están jugando el juego del tonto. ¿Por qué razón? Porque ni ponen el huevo ni son gallina. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias por su llamada y por su participación. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, por teléfono, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Esta noche vamos a hablar con Gilbert Ureña del Foro Nacional de Taxistas sobre el conflicto, la controversia que llevó ayer a una manifestación, a una decisión de ARECEP. Vamos a conocer los antecedentes, los por qué, y tendremos Ortiga con quienes quieran acompañarnos en ese ejercicio. En unos minutos hablaremos al respecto. Esperamos que se nos sume don Edwin Barbosa, que también nos había confirmado su presencia. Otro tema de los que a uno realmente lo hacen sentir conmovido, dolido, la abuelita de la niña desaparecida, Yerelyn Guzmán Calvo, dice que le digan dónde está, viva o muerta, cuando va a iniciar el juicio. Imaginan ustedes lo que hay en el corazón de esa mujer. Por eso el proyecto de ley de advertencia instantánea, encadenando todos los servicios telefónicos del país, es un esfuerzo novedoso. A nivel de la región es único, ningún país lo tiene, y aún en Sudamérica y en el Caribe, que he contactado con algunos amigos, resulta sorprendente. Es un paso al frente, pero no es suficiente. Don Ricardo Chinchilla, en Carretera, buenas noches, ¿qué nos dice? Bueno, Rolando, todo bien, espero que se encuentre bien. Bueno, Rolando, yo les comento que ustedes hace poco, bueno, primero siempre escucho el programa cuando entra la lectora, y hay cosas muy interesantes, y hace poco ustedes plantearon sobre la Ley General de Aduanas, que querían reformar el artículo en lo que respecta al contrabando. Nosotros como gremio aduanero estamos un poquitito preocupados porque el gobierno a nosotros no se está tomando en cuenta en ese tipo de decisiones. Aparte de ser el gremio que prácticamente le genera
al país en recaudación de impuestos un 25, un 30%, nos estamos viendo afectados porque el mismo gobierno ataca de una forma indirecta al gremio aduanero. Esto en cuanto a las multas y el artículo 242, que es una barbaridad, en el cual pues prácticamente que está hundiendo a una cierta cantidad de gremios. Yo quisiera como lograr poder reunirme con usted, tener una cita, no sé cómo podría hacerla, ¿verdad? Y plantearle nuestra tesis. Nosotros somos una comisión ahorita que estamos tratando de llevar a cabo esta tesis para beneficio propio y beneficio del país. Igual como ente recaudador, también nosotros tenemos nuestras posiciones. Muchas gracias por su llamada, don Ricardo. Con mucho gusto, usted llama a mi oficina, ahí lo anotan. Y sí tengo que serle franco, hoy traigo en el carro, que tengo que ir a una gira mañana con el ministro de Seguridad, Guatuso y Upala, 3 páginas de audiencias pendientes. A rato la gente cree que es que uno no tiene voluntad. Yo soy una persona que normalmente empiezo a pedalear a las 7 de la mañana y termino llegando a la casa cerca de las 11:30 para tener un tiempito de orar y de leer, y arranco la dormida como a la 1 de la mañana con cartón lleno. Entonces, para hacer campitos en la agenda el asunto no es fácil, porque además trato de hacer las cosas en serio, de estudiar los proyectos y de aportar y de emocionar, pero encantado. Siempre hay que escuchar en la medida de lo posible y aprender. El proyecto que presentamos Otón Solís y yo es muy concreto. Es Ley General de Aduanas. El umbral para sancionar con cárcel se pasó de $5,000 a $50,000. Entonces usted sabe mejor que yo, $50,000, pesetas más, pesetas menos, son 25 millones de colones. De manera que se puede introducir de contrabando un furgón, se detiene y eso se resuelve con una multa. Yo propongo que sean $5,000. El Ministerio de Hacienda propone que sean $10,000. No veo que tengamos un gran conflicto, eso lo podemos resolver. Ese es el proyecto que presenté y que está con dictamen unánime afirmativo. El del Ministerio de Hacienda tiene más complejidad y ya está dictaminado, no significa que está aprobado. Por favor, acérquese a mi oficina, vemos el proyecto y usted me dice con sus colegas si sienten que hay que mejorarlo. Esa es la idea, ese es el esfuerzo en la Asamblea Legislativa. Vamos a cerrar tiro al blanco, vamos a una pausa y volvemos con la buena nota. Inmediatamente después de la buena nota arrancamos con Fuego Cruzado y don Gilbert Ureña. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Bueno, amigas y amigos, no se extrañen de la buena nota. En la Asamblea Legislativa vamos a discutir un proyecto para que el ICE pueda investigar, explotar energía geotérmica en los parques nacionales. La iniciativa viene dando vueltas entre académicos, ambientalistas, especialistas en energía, y el diputado Otón Solís la convierte en un proyecto de ley. Ya tiene la primera oposición, el Frente Amplio, pero creo que empezamos a abrir ventanas de aproximación en busca de energías alternativas que no sean fósiles. La energía eólica, por ejemplo, la energía geotérmica, por ejemplo, con biomasa es otra modalidad. Ya hay países donde se está produciendo energía con la fuerza del mar,
Me dicen conocedores que para nosotros está lejos todavía porque es muy cara, pero en Costa Rica se puede producir también con energía solar. Leí ayer que el sol, el aprovechamiento de la energía solar en el mundo ha crecido de manera vertical. Hay países que están tapizándose de paneles solares. Veremos cuánto es el avance. Lo cierto es que empezamos a ver la posibilidad de deprimir el consumo de energías fósiles. La mayoría de la gente piensa en el daño que se hace sobre la superficie de la Tierra por la contaminación. Quienes somos desconocedores en profundidad de esos temas, como es mi caso, me pregunto algo sencillo. Si usted tiene un vaso, usemos una botella, la botella es plástica, delgada, está llena de agua y le saca el agua, la consistencia de la botella se pierde y cualquier presión a los lados la va a arrugar, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo entonces con la Tierra cuando se le sacan millones de millones de millones de millones de barriles de petróleo? Donde sale el petróleo tiene que producirse un vacío, y donde se produce un vacío se produce, creo yo, una vulnerabilidad en el globo terráqueo. Entonces el tema no es solo de contaminación ambiental hacia afuera, sino de desequilibrio hacia adentro. Vean qué importante es que podamos aprovechar el viento, el sol, las aguas, porque todo eso permite mayor calidad de vida. Así es que buena nota por esta iniciativa que conocerá la Asamblea Legislativa. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Regresamos con Fuego Cruzado, Foro Nacional de Taxistas, conflicto taxistas-Arecep, bloqueo enorme. Arecep tomó una decisión y hoy nos acompaña uno de los protagonistas, Gilbert Ureña, un hombre avesado, no es dirigente de los taxistas, es taxista. Entonces hay una diferencia entre quien está detrás de un escritorio acomodando las chapas y quien está detrás de un volante y que también hace ejercicios dirigenciales. Edwin Barbosa, que estaba invitado y confirmado, se disculpa por una situación familiar de última hora completamente entendible. Entonces vamos a empezar con don Gilbert Ureña, como normalmente lo hacemos, 3 minutos para que usted introduzca el tema del conflicto, y después con nuestros radioescuchas por el 905-222-0000, por la Ortiga Ser y la Hora que Ortiga, vamos con el Fuego Cruzado. Bienvenido, muchas gracias y adelante. Rolando, muchísimas gracias para usted y para todo el pueblo que nos escucha aquí en la Hora que Ortiga. No, una situación que se da como la de ayer, que tal vez no era necesario ir a este tipo de manifestaciones, si la autoridad reguladora o quienes trabajan para la autoridad reguladora con fondos que son costeados por quienes operamos el transporte público, por energía y por aguas, se hubiera resuelto en la mesa tal y como lo planeamos nosotros desde agosto del 2014. Nosotros presentamos una agenda de conversaciones, de negociaciones, pero siempre había un pero para decirnos eso no se puede, eso no se puede. Nosotros estábamos pidiendo que se nos actualizara la tarifa ordinaria, que desde el 2009 no ha sido actualizada, y los costos de operación están en un 60-65% de lo que podía estar en un 100%. Ante esa situación fue el mismo intendente de transportes quien nos propuso trasladar algunos componentes de la tarifa ordinaria a la tarifa extraordinaria, y entre ellos era que
también desde el 2009 nos cobran cánones que ya superan los 3.100 millones de colones y que no están incluidos en la tarifa. Reiteradamente la Contraloría le ha dicho a ARECEP que no los puede cobrar hasta que no estuvieran en la tarifa y los seguía cobrando. Parte de eso fue que don Edwin Barbosa Guzmán, en nombre de la Federación de Cooperativas de Taxi y el Foro Nacional de Taxistas, metió un reclamo administrativo por estos 3.100 millones para que no los devolvieran, y la ARECEP le dijo que no está legitimado para recurrir este reclamo en nombre de todos nosotros, cosa que nosotros decimos que sí está legitimado porque es nuestro compañero representante en nombre de una organización jurídicamente establecida. Ante esos rechazos, pues el mismo regulador nos dice que lo que podemos hacer es meter ese reclamo a través de personas físicas como taxistas, y ayer José Luis Quesada, Pipo, Rubén Oriamuno y quien les habla, en representación de nosotros mismos a título personal y de aquí en adelante de todo el gremio, metimos ese recurso por los 3.100 millones. Pero don Rolando, vea qué fácil, como pedimos trasladar componentes de la ordinaria y la extraordinaria, el día de ayer en las negociaciones que no nos querían atender, el señor regulador le dice a los asesores de él, ¿y por qué no se puede? Y le dicen ellos, porque hay uno de los componentes como el INSS que no dan la certificación de pólizas. Ya don Edwin se los había dicho, que no se puede, entonces hay que sacar una media. Y el señor regulador le dice, vean a ver cómo resuelven eso y háganme el favor, de oficio, procedan a correr el modelo ordinario y se otorga la tarifa a los taxistas. ¿Qué costaba haber hecho eso hace 2, 3, 4, 5 meses o hace 22 días que todavía estuvimos en ARECEP? No costaba nada. ¿Qué es? Que están midiendo fuerzas a ver quién es la ARECEP, quiénes son los sectores. Bueno, nosotros no andamos midiendo fuerzas. Nosotros sí sabemos que somos una organización muy consolidada, con dirigentes de mucho respeto, de mucho cariño entre todos nosotros, las bases y la dirigencia, compañeros con una gran trayectoria dentro del sector. No estamos empezando por don Edwin, empezando por Pipo, empezando por todos estos compañeros que son años de venir en una lucha y que sabemos manejar la situación para no llevar a los taxistas a cada momento a este tipo de manifestaciones, pero que ya al final tuvimos que hacerlo y estamos satisfechos con la negociación que obtuvimos, con una ventaja, don Rolando, que no había que firmar papeles de acuerdos, de compromisos. El compromiso más grande quedó grabado en todos los medios de comunicación, porque posiblemente dejaron entrar los medios para tratar de ridiculizar, haciendo ver que éramos nosotros los responsables de todo esto y no ellos, y al final de cuentas los medios quedaron claros y el pueblo de Costa Rica tiene que quedar claro que fue por culpa de ellos que nosotros tuvimos que tomar las calles el día de ayer. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos con don Gilbert Ureña, vocero, representante, integrante del gremio de los taxistas y del Foro Nacional de Taxistas. Hablamos sobre lo ocurrido ayer. Tengo aquí varias reacciones de gente que opina. Bueno, Arturo Donzo nos saluda a Carlos y a mí. Muchas gracias, don Arturo. Debo reconocer que hay personas muy buenas en el ámbito taxista, también personas malcriadas y odiosas que si le dicen de un viaje de 200 o 300 metros le quieren hasta pegar a uno. Dice don Arturo Donzo, don Eddie Chinchilla, felicito a los taxistas, ya es hora que este pueblo despierte. Este país se ha convertido en una bomba de tiempo y así se debe actuar en contra de este elefante blanco llamado ARECEP, cuando hacen lo que les da la gana con el pueblo. Randall Murillo, los taxistas como todos tienen derecho a reclamar a las instituciones, lo que no se debe hacer es la violencia como medio para hacerlo. El ejemplo que se da en nuestra juventud es peligroso. Fernando Hidalgo, vio la noticia del día que Costa Rica tiene las carreteras más malas de Latinoamérica y eso sí, que no gastamos un 5. Eso me da vergüenza y pena. Usted que es diputado, que lo ha sido en varios gobiernos, ¿qué nos dice? Arturo Donzo, no es de utilizar taxi por lo caro, solo cuando es muy necesario, además por el trato que recibe de muchos de ellos. Sobre carreteras, sí es cierto que tenemos malas carreteras, también es cierto que tenemos la más grande red de carreteras de todo Centroamérica y no somos el país más grande. Y de igual manera es cierto que los programas de mantenimiento y de generación de nuevas vías han sido
fatales, incluido el programa de concesión, al que yo francamente le apunté con mucha esperanza. Saliendo de la Diputación fue que se aprobó esa ley que no ha sido aprovechada. Yo no sé si tendremos que llegar al extremo de que están usando en la ciudad de Panamá, que idearon un sistema con un dispositivo que está dentro de los huecos, y entonces cuando un carro pasa, el dispositivo se activa y emite un mensaje a Twitter diciendo hueco número tal acaba de ser maltratado, y una serie de cosas que dan risa, pero que también le mete mucha presión a los gobiernos para que empiecen a resolver. Don Gilbert, lo ocurrido ayer tiene varios componentes. 1, hay una manifestación. 2, hay una invasión del predio de la ARECEP. 3, hay una solución. Hay en la gente, en la ciudadanía, una especie de reconocimiento de que había un derecho y una especie de rechazo al formato de las manifestaciones que a todos nos afectan. Para decirle algo, yo estaba ayer en San José a las 6:30 de la mañana en una entrevista y tenía que regresar al hospital de Alajuela a las 8 porque tenía una reunión, y terminé llegando a las 9 porque no podía salir de San José. Lo tomé con paciencia. Me parece que hay maneras de decir hasta aquí. Y ahora, en lo que leía, la gente reconoce el servicio, pero también protesta por el trato. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, don Rolando, mire, si nosotros hemos sido responsables que en la ley de tránsito por vías públicas y terrestres, ¿verdad? En el artículo 146 se introdujo una norma sancionatoria para todo aquel taxista que no quiera prestar el servicio o que cobre más de lo que establece el servicio, la tarifa. Es una multa de 94,000 colones. ¿Cuántos dirigentes irresponsables hubieran hecho esto? Proponerla a nosotros mismos. Y lo hicimos, don Rolando, porque este gremio está muy lleno de gente buena y gente honesta, gente trabajadora, que lucha para ver a sus hijos estudiando en sus kinder, escuelas, colegios y universidades, y que ya no puede, don Rolando, ya no puede. Aquellos viejos taxistas que le dieron los estudios a sus hijos, ya los actuales taxistas ya no pueden dar estudios universitarios a sus hijos. Sus hijos tienen que buscar un préstamo, sus hijos tienen que ver qué hacen para poder estudiar, porque nosotros estamos en crisis, somos un sector que va en desbandada para desaparecernos. Eso nos ha pasado y lo venimos arrastrando desde los gobiernos anteriores. Deme un minuto, tenemos 2 llamadas y volvemos, porque ese tema que está tratando Gilbert Ureña es un tema importante. Hay un estereotipo en relación al taxista y a la acumulación de placas y cosas de estas. Ahora hablaremos de la realidad. Eduardo Villegas desde Heredia y Miguel Arroyo de Desamparados. Don Eduardo, bienvenido. ¿Qué nos dice? Buenas noches. De verdad que estoy completamente de acuerdo con la protesta que están haciendo hacia la ARECEP. Jamás la forma. De verdad que lo que hacen es fomentar la violencia para una sociedad que está enferma de violencia. Para mí, de oficio debería trabajar el Ministerio de Seguridad Pública, porque hay tomas de las personas que forzaron la entrada, y para mí eso es un delito. Otra cosa, en el momento en que bloquean las calles, ustedes dejan de respetarme a mí como un ciudadano con libre derecho a circular en Costa Rica. Eso está mal, no hay forma de que lo vea bien. Y por último, don Rolando, me llamó muchísimo la atención, en Canal 11 entrevistaron a un oficial de tránsito, si mal no recuerdo, se llama Julio Rodríguez, en donde dijo que ellos no podían hacer nada cuando los taxistas pararon al frente del peaje, al ser una concesión, la carretera al estar concesionada. Entonces, yo lo que asumo por regla de 3 es que mientras yo circule por la ruta 27, nunca más me voy a detener si un tráfico me para. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Dice Micael Cael, el tema de los taxis es sencillo, se deben quitar las concesiones de placas y exigir formalidad. Yo creo, Micael, que ahí hay como una contradicción, y creo que usted me da la impresión de que está mezclando
los taxistas formales con los taxistas no formales o llamados piratas, y con el modelo de porteo, porque son modalidades completamente distintas. Hasta donde llega mi conocimiento, en el caso de los taxistas, tienen que cumplir con todos los requisitos de formalidad. Luego dice, aquí está, dice Micael Cael, si se formalizaran los taxistas, la seguridad ciudadana mejoraría. Muchos se disfrazan de taxistas para delinquir. O sea, no son taxistas, si se disfrazan de taxistas. Miguel Arroyo, Hilberto Escobar, Marco, y paramos ahí con las llamadas para compartir otros minutos con don Gilbert y después volvemos con otra ronda de llamadas. Don Miguel Arroyo, bienvenido. Buenas noches, don. Es para decirle al señor taxista, yo soy parte de las personas con discapacidad en Costa Rica y tenemos mucho problema con los taxis. Los taxis formales, estos corrientes, ahora les están poniendo gas y tienen tanque de gas en la parte trasera de la joroba, y nosotros necesitamos transportarnos, algunos en sillas de ruedas, y la silla de ruedas, por tener el tanque de gas en la joroba, no caben. Entonces nos preguntan, ¿qué va la silla? Y es lógico que tenemos que ir con la silla. Otra cosa, los taxis estos que están trayendo marca Peugeot, que son supuestamente para llevar sillas, no cumplen con la medida para llevar una silla eléctrica, no caben, está demostrado que no caben. Entonces estamos en una indefensión las personas con discapacidad, porque los taxis no están cumpliendo con el requisito, y esos requisitos están establecidos en la ley 7600, que es una ley de acatamiento obligatorio para todo el mundo. Entonces ellos no están cumpliendo, y ya eso ya hemos definido en los foros que hemos hecho en la ARECEP, y el Consejo Nacional de Rehabilitación, él ha estado presente. Muchas gracias, don Miguel, por su llamada, un aporte muy calificado porque es un tema específico. Don Hilberto Escobar, y nos vamos con don Gilbert Ureña. Muchas gracias, Rolando. Y muchas gracias y felicito realmente a Gilbert, mi ex compañero de luchas. Pero aquí todo el mundo ha sido compañero de Hilberto Escobar. Ayer teníamos uno, a Fabio Chávez, hoy a Gilbert Ureña, y vale que no me pone en la lista de la que no me podría salir. Adelante. Bueno, buenas noches. Mire, yo desde luego que soy un usuario de taxis, porque a veces a uno le va mejor andar en taxi que andar en el vehículo propio. Así es. Porque realmente aquí las tarifas son cómodas. En Costa Rica las tarifas son cómodas, y el problema del servicio público modalidad de taxi en nuestro país, pues es un problema en sí mismo. Es decir, es un servicio que se ha charraleado mucho, Gilbert, y eso a conveniencia de muchos gobiernos de jugar con esta cosa. Hay taxis amarillos, verdes, rojos, los que recogen las casas. Bueno, es una situación que antes no se veía. Y miren, si ustedes fueron realmente pacientes y correctos, en otros países queman buses, queman taxis. Aquí en Costa Rica todavía eso no ha sucedido, y ojalá que nunca suceda, pero sigan para adelante ustedes, Gilbert. La verdad que tienen razón, porque el gremio va rumbo a desaparecer. Aquí hay un movimiento para conseguir ese objetivo. Buenas noches, Gilbert. Buenas noches, muchas gracias. Nos escribe Andrés Núñez, qué interesante. Nosotros tenemos la distribución de turbinas para canales y corrientes marinas. La tecnología no está lejos. Interesante. Bueno, don Gilbert, hay surtido en la mesa. Escojamos por dónde vamos avanzando. Hablábamos de calidad de vida de los taxistas. Hablamos, me dicen por aquí, es más, déjenme buscar esto porque nos enfocamos en algo que ya vi en Twitter, es sobre el respeto a la gente. Nahum Hernández, yo trabajo para una empresa privada que está en el mismo edificio y no veo por qué tuvo que haber violencia, hasta yo me vi ofendido por taxistas. La verdad es que yo estoy de acuerdo que se quejen, pero no tiene por qué ser con violencia. Meli Angulo, es indignante que los taxistas hayan utilizado ese nivel de presión y violencia, sobre todo porque recién salió un artículo de un periódico donde el 80% de las marías están alteradas, y además los usuarios sabemos que los taxistas eligen si lo llevan a uno o no,
preguntándole a dónde va. Y otra cosa, el pésimo trato que recibe. Vea que de maltrato llevamos como 4. Sí, don Rolando, se dan esas situaciones y muchos de esos que nos intervienen ahí no lo podemos juzgar. A veces en este tipo de programas también pueden intervenir la gente que quiere desaparecer nuestro servicio para favorecer al servicio informal. Por ejemplo, vea lo que dice el señor de Heredia. Él dice que él respalda nuestra lucha, pero no respalda lo que nosotros hicimos, don Rolando. Y cuando digo nosotros, es porque yo estaba también presente en esa manifestación, como fue cuando se dio la situación de las cuchillas, ¿verdad? Ahí se una forma de provocación que no deberían los compañeros haberse dejado provocar. Cuando llega la vocera de la ARECEP a decirles, es que se les va a atender hasta dentro de 8 días, siempre y cuando quiten este bloqueo. Pero así, y así no se manejan las cosas. Ahí estaba don Edwin, entonces podía haber conversado con don Edwin, llamarlo un poquito por aparte. Mire, don Edwin, dice el regulador que en 8 días, don Edwin de seguro le iba a decir, no, dígale que nos atienda de una vez. Eso lo escuchó todo el mundo, y hay gente que venía de Upala, otros venían de Seixaola, otros de Puerto Viejo, San Ramón, Grecia, Palmares, Naranjo, todos ellos, ¿verdad? Alajuela, fue la provincia que más se carga. O sea, nosotros en la provincia de Alajuela hay una organización que, bueno, puede elegir hasta 4 diputados si quiere. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no podemos compartir lo de la cuchilla, pero inmediatamente ¿Qué es lo de la cuchilla? Que me quede... Hay 2 cuchillas que tienen los guardas de seguridad para entrar a ese complejo, ¿verdad? A ese complejo de oficinas y negocios, porque la ARECEP está metida ahí, paga 1.100 millones de colones, don Rolando, por año. Y eso aquí en este programa hay que decirle a los usuarios, eso lo debemos de pagar nosotros los taxistas desde el 2009 porque no está en la tarifa. Pero si estuviera en la tarifa de buses, la de taxi, la de cabotaje, la eléctrica y la de aguas es más cara por los cánones de la ARECEP. En este momento solicitó 362 millones de aumento solo en transportes para los cánones del año entrante. ¿En qué los va a invertir? Bueno, pues ahí tiene ese edificio metido en ese complejo. Entonces, las cuchillas son donde el guarda la levanta, las baja, dependiendo después de que se registre. Y hay compañeros nuestros, que no sabemos cuáles fueron, porque ya adentro levantaron, trataron de pasar por debajo, los guardas los empujan para devolverlos, y se da un poquito de forcejeo, y una de las cuchillas se corrió un poquito. Detrás de ellos entramos todos. Sí entramos, no los íbamos a dejar solos adentro. Ya luego llamaron antimotines y no se necesitaba porque ahí estábamos. Entonces sí salieron y dijeron que nos iban a atender. Entonces al señor de Heredia, que dice que les gusta nuestra lucha, nosotros no íbamos con ese fin de hacer esas cosas. Al señor de la silla de ruedas, si hay alguien que ha apoyado a la persona con discapacidad, es el sector de taxis. Nosotros tenemos de las 13.500 unidades, un 10% solamente para ellos, con sonido audible, con rampas y con Marías, y la gran mayoría con tiquetes. De ese 10%, o sea, 1.300 carros, don Rolando, y no los usan. Pueden llamar a las cooperativas, Copetico, Copetaxi, Copeirazón, Taxis Unidos, pueden llamar a todos ellos, nada más de ver, y ahí le mandan un carrito de esos con mucho gusto. Entonces, ¿para qué parar un vehículo que lleva un tanque de gas? Porque hasta eso estamos invirtiendo en gas para no contaminar, para abaratar costos de operación, porque nuestra situación no es fácil. Entonces estamos trabajando convenios a través de la federación, con empresas que ayudan a instalar los tanques. Copetaxi, por ejemplo, tiene distribuidora de gas, y todo eso se hace Cotaxa y otras cooperativas. Edilberto, sí, hemos sido compañeros de lucha. Yo apoyé mucho la lucha del Magisterio Nacional. Me indignó muchísimo la reforma que hizo el gobierno de Calderón contra el Magisterio, y más la de Figueres en el 95. Y siempre critiqué a los educadores, que muchos dirigentes se convirtieron en políticos, ¿verdad? Y entregaron al sector del Magisterio, y eso no fue justo. Entonces, y en otras luchas del pueblo costarricense, ahí me he encontrado con Edilberto, y es un hombre de a pie. Usted lo ve tomando taxi siempre, por eso nos podemos ver casi siempre. Él se traslada de la sala constitucional a su bufete, ahí al registro, por todos lados lo encontramos. Pero nosotros
somos un servicio que se lo damos con cariño, se lo damos con amor. No es cierto que hay un 80% que anda la María alterada, por Dios. Don Rolando, nosotros vamos cada 6 meses a revisión técnica. Y ahí lo primero que tenés que pasar es la revisión del taxímetro, María. En la revisión técnica que tenemos. Nuestra revisión técnica no es igual que los carros particulares. Nuestras llantas tienen que tener más carnita que las llantas de los vehículos particulares, nuestros compensadores, nuestros rótulos, nuestra fibra. Nosotros para ir a revisión cada 6 meses invertimos 200, 300 mil colones, por más bueno que esté el carro. Pero los piratas también. Mire, jamás. ¿Qué es lo que se convierte el pirata? El carro que se convierte en chatarra de nosotros. ¿Cuál era la propuesta que manejamos en la anterior administración, que ahora lo están haciendo con vehículos particulares? Era que nosotros devolvíamos nuestro carro, que nos den 1 milloncito de colones, ¿verdad? Ya el modelo de los 15 años de antigüedad, y que lo conviertan en chatarra. Entonces desaparecemos un pirata más, porque esos carros que salen de nosotros y hay que venderlos, cuando usted lo ve y dice, mira mi carro, ¿dónde va? Es que alguien lo compró. Entonces hay que ir ya viendo a ver cómo vamos eliminando los carros que van pasando su vida útil. Nuestros carros, el regulador dijo en la Nación ayer que son chatarra. Eso nos tiene muy, muy ofendidos. Nosotros no ganamos 10 millones de colones, don Denis, como lo gana usted. Nosotros no ganamos 8 millones como ganan los intendentes, o 7 millones. Un chofer en Arecep, dicen, no me consta, dicen que gana 800 mil colones. Señor usuario, todo eso lo pagamos ustedes a través de nosotros. Bueno, ahora que nosotros nos van a cobrar los cánones a través de la tarifa, o sea, la tarifa va a sostener los cánones que le vamos a dar a la Arecep. Esa institución nadie le ha puesto el ojo, o sea, es una institución bien cara que todo se lo trasladan los usuarios, don Rolando. Pero nosotros, nuestro servicio es con amor, es con cariño. Nos encuentra, don Rolando, frente al hospital de niños. A esta hora usted va, o más tarde a la 1 de la mañana. En el hospital de niños salen familias, papá, mamá con un niño que le dieron las salidas ahora, y no puede pagar un taxi, y a esa hora no hay un bus, don Rolando. Y entre los 7 taxistas que están ahí, recogen la plata de cada uno del servicio para donde va esa familia y se lo dan al primer carro para que la vaya a dejar. Eso no lo valoran los ciudadanos de este país, o no se dan cuenta. Eso pasa ahí. Y ese niño, los niños que van muy enfermos y se vomitan en el carro, el chofer, el compañero taxista se vuelve y le dice, señora, no se preocupe, no se preocupe por la vomitada, preocúpese por el bebé, de eso me encargo yo ahora voy a lavar el carro. Ese tipo de taxistas están todavía, son miles que están así. Que hay pequeños grupos en paradas terminales, don Rolando, están denunciados. Que hay compañeros que están cobrando más, que tienen tarifa alterada, están denunciados. Hay procesos contra ellos. El CTP está siguiendo procesos contra quienes están denunciados. Tiene que darle, usted es abogado, usted es administrador, usted es político, se da cuenta que usted no puede juzgar a nadie si no le da el debido proceso. Inmediatamente va a la sala constitucional. Entonces, ese somos el gremio de los taxistas, un gremio que estamos integrados. Don Rolando, cuando muere un compañero de nosotros, viera cómo cuesta enterrarlo, porque durante 35 años ha sido conductor de taxi y nunca tuvo seguro social, nunca tuvo aguinaldo, nunca tuvo vacaciones, nunca tuvo prestaciones, y entre todos recogemos y lo vamos a enterrar. Todo eso vivimos nosotros. Ahorita se están perdiendo 700 concesiones, porque 700 compañeros se atrasaron con la Caja Costarricense del Seguro Social, y no pudieron demostrarle al CTP que estaban al día con la caja, y van a perder su concesión. Aquí se condonan deudas, aquí se hacen arreglos de pago, y en la caja, al que debe 1 millón de colones le dijeron, sí se lo hacemos si trae 600. ¿De a dónde coge un taxista 600.000 colones para hacer un arreglo de pago, en Rolando? Estamos viviendo eso. Dice Arturo Bolaños en Twitter, La Ortiga, bueno, sería honesto que las tarifas tomen en cuenta la depreciación del taxi. Es justo que se pague la misma tarifa en autos 2014 o 2000. Luego dice Álvaro Gómez, adelante don Gilbert, a defender los derechos. Arecep también debe atacar el tema de los piratas. Así es. Juan Carlos Arrieta, ¿qué tan rentable es un taxi ya que nuestras carreteras están saturadas de carros? Fernando Hidalgo, no, ya lo de Fernando Hidalgo lo habíamos leído.
¿Qué piensa de eso? El primero, don Rolando, por favor, se me fue el primero. El de Twitter, que sí, si se podrían establecer tarifas diferenciadas según eso, vea qué lindo esto. El modelo del carro. Don Fernando, sí, don Arturo, vea qué acertado esto. Don Arturo, recuerda los 220, los Crecida, los Chrome, don Arturo, éramos mucho menos. Eran 1.300, 1.500 concesionarios, y solo en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón se entregaron 6.000 placas de taxi por la comisión técnica, que nada más aprobaba cada 24 horas entrega de permisos. Pero nosotros, la depreciación del vehículo está en la tarifa ordinaria, don Rolando, para que quede claro. Han tratado de decir que no, ahí está. Si aquí se le da tarifa a un vehículo nuevo, porque sí tenemos alrededor de 3.000 carros modelo 2015, sí, nosotros seríamos felices de que al 2015 le den una mejor tarifa que el que tiene un modelo 2002 o 2001, don Rolando. Pero usted sabe a dónde se montaría el usuario, en el 2001. No se montaría en el 2015 porque es una tarifa más cara. Entonces por eso se ha hecho un modelo con la media de darnos entre los carritos más viejos y los carritos más nuevos una única tarifa, pero la depreciación sí está en el modelo tarifario. Dice la rana: señores taxistas, si quieren una reunión, soliciten una cita como todos los demás ciudadanos civilizadamente, ¿o es demasiado pedir? Desde el 2014, agosto, a la rana, nosotros hemos venido sentados en esas reuniones, pero siempre nos dijeron que no se podía. Como el tiempo vence al 28 de julio, que es cuando se establece la tarifa extraordinaria, hicimos lo que teníamos que hacer. Contrario a eso, ya tendríamos que seguir llegando a tomar café negro a la autoridad reguladora y nunca resolver un conflicto que viene arrastrándose desde el 2009. Pero las reuniones se hacían, desgraciadamente al regulador nunca le dijeron qué era, porque en la autoridad reguladora, don Rolando, usted es diputado, aquí se lo digo hoy, ustedes son los jefes del regulador, sea como sea, ustedes lo son. Pónganle en atención, porque ahí el que manda no es el regulador, ahí mandan los intendentes. Esa es la información que me han dado. Y además de los intendentes, como siempre, técnicos medios que creen que su despacho y hasta la periodista es un trono. Dice Edgar Aguilar: ¿por qué los taxistas no se organizan el país para manifestarse en contra del Recope, ARECEP, para parar el abuso en los aumentos? Nahum Hernández: el problema no es que vayan a la huelga, sino la violencia. Por ejemplo, a uno de los guardas de los que habla lo golpearon y ellos solo hacen su trabajo. Y luego es cierto, muchos taxistas dan un mal servicio, cobran de más y dan servicio si ellos quieren. Así es que no digan que sea un excelente servicio. Fernando Hidalgo: lo de ayer es un día negro, se están abriendo portillos porque la fuerza se va a solucionar todo. Álvaro Gómez: adelante don Gilbert a defender los derechos, ARECEP también debe atacar el tema de los piratas. Mauricio Zúñiga: hay taxistas muy buenos, otros no tanto, eso ya lo había leído. Don Gilbert, ya en el zarpe del programa, ¿qué sigue? Lo que sigue es esto, don Rolando. Nosotros necesitamos, ya con gobierno tenemos negociado la situación del servicio informal. El parte del ARECEP es de 1.100.000 colones y la detención del vehículo por 3 meses. Ya se hicieron alrededor de 1.100 partes en la anterior administración y ARECEP los tiró a la basura. Así lo digo, hizo el proceso, se sabía que había que cobrarle los 900 y resto 1.000 de colones, ahora ya es 1.000.000, y no mandó a cobrar esos 1.200 millones de colones. Ahí hay un incumplimiento de deberes de un funcionario público que tiene que pedírsele cuentas en la Asamblea Legislativa. Y el señor regulador no hay que llevarlo a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, porque yo lo pongo al nivel del Contralor. Al plenario legislativo solo tienen que ir los ministros, los viceministros no van, solo los ministros y el presidente, si hay que llevarlo. Pero siento que ahí deberíamos llamar uno o varios diputados y señoras diputadas para que el señor regulador dé cuentas ante el plenario de la situación del ARECEP. Esa es una. Lo del Recope que dice el estimable oyente. Recope, nosotros somos los que más sufrimos, don Rolando, los taxistas y los autobuseros, y los de cabotaje y la energía, porque se sube el combustible. Hoy
se bajan 5 colones y mañana nos suben 10 y las tarifas se mantienen igual, y si no, nosotros tenemos que subir las tarifas, y no hay nada más triste que subirle la tarifa a nuestros usuarios, porque tenemos que trasladar los niños al kinder, a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a sus centros de trabajo. Las familias confían en el taxista, ya tienen taxistas fijos, y cuando hay aumentos de combustible, don Rolando, somos bien afectados. Apuntémonos en esa. Claro, aunque nos critican, nosotros nos apuntamos en lo de Recope y tal vez dupliquemos lo que llevamos ayer. Dice María Contreras que si le puede brindar algún número de teléfono donde hablarle. Tengo aquí, es que me llegan por todo lado. Dice una persona amiga mía que yo soy multitasking, porque entrevisto, converso, atiendo el teléfono y todas las redes cuando Carlos no está, pero siempre hay amigos que nos ayudan en redes, lo mencionamos todas las noches. Eduardo Aguilar, ya vamos para el Zarpe. Don Gilbert pone cara de yo no fui, se ve muy claro donde él incita a los compañeros a entrar a la fuerza, el video no miente, ya lo reconoció, no que entraran a la fuerza, sino que entraran. Del Cid Omar Piedra, no estoy de acuerdo con la violencia, pero es la única forma que el gobierno entiende. Eduardo Flores, este señor taxista dice que este gremio es responsable, le pregunto por qué se estacionan en las paradas de buses o en cualquier zona amarilla. Luis Gámez, ¿qué dice la gran cantidad de personas que poseen un número irregular de taxis? En Copetaxi, don Gilbert conoce a muchos de ellos. Carlos Cordero, los taxistas dieron ayer un ejemplo de antipatía, usar la fuerza contra el pueblo, violaron todas las leyes de tránsito. Felipe Aguilar, buenas noches, me gustaría saber qué pensaron sobre mi propuesta. Ahí me quedé corto. Juan Ramón Chacón, ¿qué opina? No, esta era para ayer. Entonces, ahí tiene, don Gilbert, variedades sobre el mismo tema, dicen en música, para que usted pueda hacer un redondeo. Bueno, al compañero que dice que yo conozco de alguna gente en Copetaxi que tiene varios taxis. Don Rolando, el taxi se otorgó intuito persona. Ese compañero debe saber que yo trabajo mi carro, no como uno que aparece por ahí que dice que yo estoy detrás de una oficina. No es así. Yo estoy de vez en cuando detrás de una oficina, pero hay un diputado, a ver qué logro para el sector. Y don Rolando, usted es testigo de eso. Entonces, esas personas que tienen administrando 4, 5, 6 taxis, si alguien quiere denunciarlas, va al Consejo de Transporte Público para que les hagan una investigación, hagan un proceso. O sea, tampoco va a andar Gilbert Ureña viendo a ver quien tiene 3 o 4 carros, que no debe tenerlos, tiene que tener solamente uno. Para el señor que dice que él me vio en el video, don Rolando, ya la mayoría de compañeros habían ingresado, los que estaban adelante, nosotros estábamos viendo, planificando cómo íbamos a hacer para que don Denis nos atendiera, y claro que sí, yo soy un hombre valiente también, y yo no iba a dejar que si mis compañeros ya habían ingresado y estaban adentro, los otros se fueran a quedar afuera, y teníamos que entrar, y yo como dirigente, y yo también tenía que entrar, somos un grupo de dirigentes, y yo también entré. Ya estaban las agujas quitadas cuando yo ingresé, y le pedí a otros compañeros que ingresáramos frente a la institución, no a la institución, nosotros no ingresamos a la institución de la RECEP, entramos a Multipar, o no sé cómo se llama esto, en donde está una serie de complejos de almacenes y oficinas y todas estas cosas, pero yo no, y mucho menos iba a hacer esta cuestión de incitar a la violencia. Tal vez en otros años sí, cuando tenía 30, 35 años me hubiera animado a enfrentar a antimotines, y creo que por ahí me apunté en alguna oportunidad cuando nos iban a garrotear, y si ayer nos hubieran garroteado, más bien hubiera llamado a retroceder, porque a la autoridad hay que respetarla, en eso estamos muy claros. Agradecemos a don Gilbert, su visita es la segunda vez que viene a la hora que Ortega, hemos abordado la temática desde distintos ángulos. Conclusiones, nunca la violencia es buena consejera. Gandhi liberó la India en paz, Luther King reivindicó los derechos de los afroamericanos en paz. En Sudáfrica se dio exactamente lo mismo con Nelson Mandela. Ojalá que todo se pueda resolver en paz, pero el ser humano tiene límites, apenas somos seres humanos, por eso de cuando en cuando hay algún tipo de manifestación. Y aquí hay un hecho curioso, a este gobierno le ha ido requete bien,
porque la mayoría de las organizaciones sociales han sido solidarias con el gobierno en vez de lo que se venía haciendo en la segunda mitad del gobierno de doña Laura Chinchilla, que era llover sobre mojado y muchos atojando, diríamos, en Guanacaste. Pero hay que aprender, esos son ejercicios de democracia activa también. La ciudadanía en las calles no es mala. La violencia en las calles sí es peligrosa. ¿Cómo se conduce? Bueno, ayer terminaron conversando y puede ser que una persona haya resultado con algún golpecito, una cosa así, pero ahí es donde tiene que darse los equilibrios entre los liderazgos. Muchas gracias, don Gilbert. Don Rolando, gracias a usted. Una preocupación que tengo es que la misma autoridad reguladora está provocando una situación, de acuerdo a algunos mensajitos que uno ha escuchado por ahí. Se cree que al no querer resolverle el problema de los autobuseros, es peligrosísimo que los autobuseros no salgan el lunes a trabajar los buses. Y este pueblo costarricense no va a tener servicio público autobusero porque la autoridad reguladora está provocando eso. Ojalá que hoy, en horas de la tarde, haya resuelto peticiones que hacen, porque a nosotros no nos las resolvía. Y nosotros, ya le digo, al pueblo costarricense tenemos gente de muchísima calidad, negociadora, conversadora, conoce la temática, y somos muy respetuosos de este pueblo, el cual queremos mucho y queremos que mantengamos esta democracia, pero una democracia de verdad, no una democracia donde algunos quieren dirigir instituciones como si fuera que están dirigiendo una propiedad privada que es de él. Muchísimas gracias, amigas, amigos, por su sintonía. Nos vamos. Carlos Monge, Canal 2, Heiner Chacón, Marco Ramírez de Monumental, Olman Rímola, Rigo González, Carlos Roversi. Déjenme ver, porque aquí hay algo que me falta. María Pozo y este servidor nos despedimos. Que tengan un feliz descanso. Mañana Ortiga Libre estará a cargo de Carlos Roversi. Que la pasen muy bien. Esto fue Fuego Cruzado.